ya que ya vimos los tipos de neuronas que hay, la estructura de cualquier neurona, ¿verdad? Una estructura simple, pues vamos a hablar ahora del proceso que nos ayuda a comunicar una neurona con otra, que es la sinapsis. Es un proceso, también se le conoce así a la región donde se da ese intercambio de comunicación o transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra. Entonces, vamos a hablar de ello. En primera instancia, pues, ¿qué es sinapsis? La sinapsis neuronal es la zona de transmisión de impulsos nerviosos eléctricos entre dos células nerviosas, o sea, entre dos neuronas. Esa zona, ese espacio en donde una se comunica con otra, es el espacio sináptico. Eso es sinapsis, ese espacio donde se transmiten los mensajes entre dos neuronas o entre una neurona y una glándula o una célula muscular, pues depende, ¿verdad? ¿De qué? De si la neurona es aferente, si es eferente o es una interneurona. En este caso vamos a analizar la sinapsis entre interneuronas, o sea, las que se comunican unas con otras, para que sea más fácil de comprender. Entonces, la definición de sinapsis es esto, ¿verdad? Esa zona de transmisión de impulsos. Las neuronas en sí no llegan a tocarse completamente, pero en el caso de la sinapsis eléctrica son nanómetros de distancia, es una distancia pero mínima entre ellas, ¿verdad? Para que se puedan conectar a través de esos canales que vimos pues en el video anterior. Entonces, acá tenemos un esquema de la sinapsis. Tenemos una célula presináptica que por lo regular es la que va a llevar la información, entonces podríamos decir que es un botón sináptico de un axón, una terminal axónica. Entonces ahí tenemos acá la terminal axónica, sus vesículas sinápticas llenas de neurotransmisores, si la sinapsis va a ser química, o pues los iones que van a viajar acá si la sinapsis es eléctrica. Bueno, la verdad es que muchas veces estos dos procesos son simultáneos, pero los vamos a estudiar por separado pues para comprender y ver las diferencias entre ellos. Para que haya sinapsis, pues tiene que estar ese espacio de comunicación entre una neurona y otra, o entre una neurona y pues la célula donde vaya a llegar la información, que se le va a llamar postsináptica. Entonces, tenemos acá los canales activados por voltaje. Estos corresponden a la sinapsis eléctrica, en donde los iones con carga positiva, como el sodio, van a trasladarse hacia la otra neurona. Algo que me faltaba decir, por la carga de proteínas y otras moléculas dentro de las células, la carga interna de cada neurona es negativa y la exterior pues es positiva por la carga de iones. Entonces, esas diferencias iónicas ayudan a que cuando ingrese un ion con carga positiva, pues se dé una reacción eléctrica en la membrana de la neurona y se transmite el impulso nervioso. Este va a viajar y al pasar de una neurona a otra la va a activar para seguir viajando a través de esa neurona y llegar pues a causar una reacción. Entonces, aquí vamos a ver que ya sea por los canales de calcio activados por voltaje o por los receptores de neurotransmisores, que ahí hay un canal iónico activado, pues entonces cualquiera de estos dos medios, ya sea químico o eléctrico, se va a dar el proceso de sinapsis. La comunicación, se va a utilizar este espacio en donde el impulso nervioso va a pasar de una célula presináptica a una célula postsináptica, o sea, de una a otra. Eso es sinapsis, ya sea eléctrica por iones o química por neurotransmisores. No importa, de esas dos formas sigue siendo sinapsis, comunicación entre dos neuronas o una célula pues que envía el mensaje y otra que lo va a recibir. Como vieron en el video que les mostré, no solo se da en neuronas, en células nerviosas, también es posible encontrarlos en aquellos órganos que tengan cierto impulso nervioso o eléctrico para funcionar, por ejemplo, en el caso del latido cardíaco,
que requiere de ese impulso eléctrico, de ese fenómeno eléctrico para funcionar, ¿verdad? Solo está el fenómeno químico, el mecánico, el eléctrico y el sonoro, ¿verdad? Son 4 fenómenos los que se dan en el latido cardíaco. Pero también, pues, lo vamos a estudiar acá en biología desde el punto de vista del sistema nervioso. Desde ese punto vamos a hablar de sinapsis, o sea, solo entre neuronas. Vamos a ir viendo a detalle cada uno de estos asuntos para que vayamos comprendiendo. Entonces, de acá, de esta diapositiva, lo más importante es la definición de sinapsis. Esa no nos puede faltar. Ustedes me dicen si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, Miss. Vale. Entonces, vamos a tener 2 tipos de sinapsis, ¿verdad? De acuerdo al tipo de transmisión del impulso nervioso, se va a clasificar como eléctrica o química. Entonces, una sinapsis química va a ser mediada por neurotransmisores. Ustedes tienen un trabajo de los principales neurotransmisores del ser humano, ¿verdad? Van a encontrar neurotransmisores relacionados con la felicidad, con las reacciones, van a ver que sirven para todo. Entonces, esa sería parte de la sinapsis química. Ahorita vamos a hablar de la unión sináptica eléctrica, es decir, que aquí sí va a haber una unión gracias a esos canales iónicos. Y la sinapsis química, si usted lo ve, la neurona se ve como que estuviera más separada de la siguiente, ¿verdad? Pero tiene receptores para neurotransmisores. Están ahí listos para captar los neurotransmisores que la célula presináptica pues vaya a lanzar a ese espacio llamado sinapsis, al espacio de comunicación. Bueno, entonces vamos a ver 2 tipos, química y eléctrica. Para la primera, que es la sinapsis eléctrica, vamos a tener que 2 tipos de neuronas, las presinápticas y las postsinápticas. Por favor, este esquema es importante. Una que está antes transmite el impulso eléctrico por su axón y entre sus terminales axónicas y las dendritas de la otra neurona va a ocurrir la sinapsis, se va a dar ese intercambio. Recuérdese que el axón es eferente. ¿Qué significa eferente? Que solo va a sacar o transmitir el impulso hacia afuera de, en este caso, la neurona. Pero las dendritas en las interneuronas son aferentes, quiere decir que reciben ese impulso nervioso y pues para que la neurona sepa de qué está hablando la anterior, ¿verdad? Es como una comunicación que le está diciendo la vecina. Entonces allí las dendritas reciben información. El axón transmite, la dendrita recibe. Esa es la dirección del impulso eléctrico. ¿Qué vaya a hacer esta neurona con el impulso nervioso? Pues ya depende de si lo va a transmitir a otra y se da el mismo proceso o si va a generar una orden y la va a enviar pues a un órgano efector, una glándula, a los nervios, a un músculo, pues a donde sea que vaya a llegar la respuesta que dé el sistema nervioso central. Recuérdese que interneuronas solo tenemos dentro del sistema nervioso central. Los otros tipos de neuronas sí ya los encontramos fuera de este. Entonces, va a tener 2 tipos, presináptica y postsinápticas. Estas están muy próximas entre sí, están bastante cercas, solo a 2 nanómetros una de la otra. Eso significa nm, nanómetros. Entonces, están lo suficientemente cerca para que formar uniones de brecha o uniones comunicantes. Son los famosos canales iónicos. Esas uniones, pues en sí, no es que la neurona se una completamente a la otra, solo esos canales se conectan para que puedan pasar los iones con carga eléctrica. Entonces forman esas uniones de brecha o uniones comunicantes. Los interiores de las 2 células están comunicados físicamente por un canal de proteínas, que es ese conducto por el cual los iones van a pasar de una neurona a la otra.
activando su membrana y el potencial de acción, es decir, que se pueda transmitir el impulso eléctrico. Esos canales allí van a ser de proteínas. Las sinapsis eléctricas dejan que los iones pasen de una célula a otra, permitiendo que un impulso sea transmitido directa y rápidamente de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Quiero que le ponga bastante atención a esto. Forma directa y rápida. No hay un neurotransmisor que lleve la información, no hay otro medio, sino es directo. Se conectan las dos neuronas por sus canales de estos de proteínas, que son las uniones comunicantes, y se pasan los iones de una a otra sin tanta cosa, ¿verdad? Directo y rápidamente. Es como pasar la corriente de un cable a otro, ¿verdad? Cuando usted va a conectar algo al enchufe, la electricidad no tarda en pasar a su dispositivo, sino pasa realmente rápido. Lo mismo es con la sinapsis eléctrica. Como se comunican directamente por estos canales, entonces los iones pasan rápido de la neurona presináptica a la postsináptica. O sea, este proceso es bastante veloz. Lo que haga la neurona postsináptica con el impulso nervioso, pues ya depende si esta es la última neurona a la que va a llegar y le toca enviar el impulso de respuesta pues a algún músculo y que efectúe una solución. Eso depende. Pero es importante la transmisión, ¿verdad? Que se logren estas conexiones entre neuronas. Conforme usted va aprendiendo en el desarrollo de su vida, ¿verdad? Conforme los años, sus neuronas van creando estas conexiones y los impulsos nerviosos pues se transmiten rápidamente. Cuando usted ya aprendió a hacer algo, cada vez que vaya a usar ese aprendizaje, pues las neuronas en donde quedó grabada esa información, pues van a estar ahí listas para usarse. Por eso, la primera vez que aprendemos a hacer algo nos cuesta, no sabemos cómo, pero la segunda, tercera, cuarta, quinta vez ya es más fácil porque las neuronas ya tienen esa conexión y ya el impulso nervioso pasa rápido. Por eso, cuando usted hasta, no sé si alguien tuvo la experiencia ya de aprender a manejar un automóvil. Cuando se sube la primera vez, tiene que recordar, meter el clutch, hacer el cambio, sacarlo, acelerar y un montón de cosas que no le permiten estar concentrado más que solo en esa actividad, ¿verdad? La gente que está aprendiendo a manejar no puede ni poner la radio a veces, ni que le vayan hablando porque va concentrado en hacer los cambios, porque esas conexiones entre neuronas se están creando. Ya conforme el tiempo, los meses, incluso años, las personas pueden ir hasta escuchando música, hablando con el copiloto, pensando en qué va a llegar, qué va a hacer al llegar a su casa. Entonces ya pueden hacer más cosas porque el aprendizaje ya está ahí. Ya hay conexiones entre neuronas y recuerda qué hacer cada vez que va a conducir. Ya ni siquiera tiene que pensar en ello, ya va como en automático, pero es porque ya en estas conexiones la sinapsis se da en puntos ya específicos para lo que usted está realizando. A eso se le llaman estructuras, esquemas cognitivos, o sea, conexiones entre neuronas cuando ya hemos aprendido algo. Bueno, pasemos, no sé si ya tomaron nota de acá y podemos cambiar de diapositiva. Profesora, disculpe. ¿Sí? Sí, dime. Fíjese que en mi casa se fue la luz desde las 6 de la mañana y no nos habían dicho de que se iba a ir. Al parecer chocó un camión en un poste, entonces se fue la luz y mi teléfono ya no tiene carga, entonces me voy a tener que desconectar de la clase. Ah, bueno, está bien. Sí, siempre manda tu excusa al chat de institucional antes de que te quedes sin carga para que estén enterados del por qué. Porque me imagino que vas a faltar a las siguientes clases. Sí, gracias, profesora. Conmigo solo es cuestión de que... Ah, ahí te pones al día con el video, por favor. Sí, gracias, profesora. Bueno,
Entonces, a ver, si nadie más está copiando, pasemos a la siguiente información. Estas son las 2 diapositivas con más texto. Las demás no tienen tanto, son solo esquemas. Entonces, veamos. Este es un ejemplo de sinapsis eléctrica. ¿Por qué? Porque es un tipo de sinapsis bastante veloz. Entonces, por ejemplo, la respuesta de escape de muchos animales, o sea, imagínense a la hora de que ven a un depredador, el animal tiene que huir lo más rápido que pueda. Su cerebro se activa, manda la información a los músculos y estos empiezan a funcionar para huir por su vida. Entonces, la mayoría de esas sinapsis son bastante rápidas, por lo tanto, son de carácter eléctrico. Entonces, por ejemplo, hay una respuesta de escape de sacudir la cola del cangrejo de río, que eso implica neuronas gigantes en el cordón nervioso. Ellos no tienen médula espinal, son un cordón nervioso que forman sinapsis eléctricas con grandes neuronas motoras, es decir, envían la información a neuronas motoras que conectan de una vez con sus fibras musculares y esas neuronas motoras le indican a los músculos abdominales que se contraigan y entonces el cangrejo se mueve. No es que esté bailando, el pobre está tratando de huir de quien lo está capturando, pero la forma en que trabajan sus neuronas es a través de la sinapsis eléctrica. Asimismo, las sinapsis eléctricas son importantes en el sistema nervioso de los mamíferos. Ahí entramos nosotros, ¿verdad? Somos mamíferos del reino Animalia. Entonces, por ejemplo, muchas interneuronas se comunican por medio de sinapsis eléctricas. A ver, esta última parte es importante porque esto ya nos involucra a nosotros, ¿verdad? No somos cangrejos y no tenemos que huir de depredadores. Tal vez le huyen a sus papás después de ver las notas, pero no huyen de un depredador. Entonces, pues no tenemos esa necesidad de escape, ¿verdad? Bueno, si vamos a alguna zona peligrosa y sabemos que hay pues ahí algo de riesgo de ser asaltados, creo que sí aplicamos esto de huir. Entonces, miren, las interneuronas, recuérdense siempre que son el esquema típico de una neurona, la que ustedes hicieron en su modelo 3D, era una interneurona porque tienen dendritas y tienen axones. Estas las vamos a encontrar en el sistema nervioso central, forman el tejido del cerebro. No son las únicas células ahí, pues, pero son de las principales. Entonces, esas interneuronas se van a comunicar por esto, sinapsis eléctrica. O sea, usted no se va a quedar 20 minutos pensando en la respuesta de una pregunta en el parcial, ¿verdad? Si estudió, si tiene esa conexión hecha porque leyó antes la información, es en cuestión de menos de segundos que usted tiene la respuesta. Ah, es la B y ya la marca. Ahora, cuando no encuentra la respuesta a una evaluación en sus conexiones, es posible de que no haya estado en la clase, no haya visto el video o no haya leído la información. O lo leyó y no le puso la suficiente atención que su cerebro lo consideró pues información fuera de contexto, no útil y en el examen no la va a recordar. Entonces hay que tener en cuenta que para crear conexiones entre neuronas y que realmente algo se nos quede, depende del nivel de atención y concentración que usted le ponga, del empeño y de lo cuán motivado esté a aprenderlo. Entonces depende de muchas cosas. Entonces nuestras interneuronas, la mayoría se van a conectar por sinapsis eléctricas, pero no quiere decir que no hagan la sinapsis química, esa también la realiza. Entonces, aquí hay un esquema bastante simplificado de la sinapsis eléctrica. La célula presináptica y la unión en hendidura, que si se dan cuenta, la mitad es de la célula presináptica y la otra mitad es de la célula postsináptica. O sea, entre las dos forman ese canal de proteínas en donde los iones de sodio, de potasio o, bueno, más que todo esos dos, se van a transportar de la célula presináptica a la postsináptica. Esta carga positiva que entra a la otra célula, va a activar el potencial de acción de su membrana, porque la célula dentro es negativa y llega una carga positiva, entonces activa su membrana para transmitir el impulso nervioso. Y este empieza otra vez la carrera de recorrer a esta célula. Entonces, se envía.
Entonces, este es el tipo de unión, ¿verdad? Está mediada por iones, los principales son sodio, potasio y pues también podemos encontrar al cloro. El cloro con carga negativa, el sodio con carga positiva y el potasio con carga positiva también. Si hablamos de medios, la carga positiva del líquido intersticial o lo que está alrededor de las neuronas es positivo. Y el interior de las células, debido a la carga de moléculas y proteínas que hay allí, lo va a ser negativo. Entonces, por eso es que este impulso se ve atraído hacia toda la carga del interior de la célula y se transmite como un resbaladero. Ahí va activando, polarizando y despolarizando desde la membrana de la célula. Eso miren, no vamos a entrar hasta ese detalle aquí en biología. En fisiología sí lo vamos a ver, pero cuando lleguemos al sistema nervioso. Entonces, este es el esquema de la sinapsis eléctrica. No vamos a ver más allá de esto. Nos vamos a quedar con la sinapsis eléctrica el día de hoy. Así, en la próxima clase hablamos de sinapsis química y hasta allí llegaría pues el contenido para el parcial. Cosas a recordar, pues, a ver, no sé si alguien anotó la distancia entre las neuronas a la hora de comunicarse por sinapsis eléctrica. Es de ¿Cómo? unos 2 nanómetros. Muy bien, 2 nanómetros, o sea, realmente no se pegan totalmente, hay 2 nanómetros de distancia, es una nada de distancia, pero los que sí se van a unir son estos canales de proteínas, se les puede llamar de muchas formas, también canales de uniones gap. Entonces, quedémonos con canales de proteínicos que permiten el paso de los iones. Entonces, siempre vamos a tener el botón sináptico que está al final de la terminal del axón de la neurona presináptica uniéndose a este receptor que lo vamos a encontrar en las dendritas si estamos hablando de interneuronas. Entonces, en las dendritas de la neurona postsináptica se encuentra esta capacidad de aceptar o de unirse y formar los canales o estas uniones. ¿Y ahí qué van a pasar? Pues los iones con carga positiva, que en todo caso pues van a ser iones de sodio. Y eso ya activa la membrana de la siguiente neurona y el impulso nervioso se transmite. ¿Qué vaya a pasar con él? Pues depende de qué haga la neurona postsináptica con él, ya sea que lo transmita a otra célula o pues tome una decisión y lo transmita, por ejemplo, a una neurona motora y que lo lleve a un músculo. Cuando digamos que esta neurona ya acaba de recibir el impulso nervioso de esta, en ese momento es postsináptica, pero cuando ella va a pasar la información a otra neurona, se convierte en neurona presináptica. O sea, siempre vamos a hablar de pre y postsináptica según quién pasa la información a quién. La neurona que pasa el impulso nervioso a otra siempre va a ser la presináptica y la que lo recibe en ese instante es la postsináptica. Obviamente después puede pasar a ser pres y la va a pasar a otra neurona, pero en el momento en que se da la sinapsis adquieren estos dos nombres. Dato a recordar. De ahí lo último sería explicar cómo son esos canales, ¿verdad? Que no todo el tiempo van a estar abiertos. Esos canales de proteínas, que aquí vemos que una distancia entre 2 a 4 nanómetros, pero quedémonos con el 2. Y allí nunca se va a tocar realmente la neurona una con otra, ¿verdad? Quedan esos nanómetros de distancia. Y bueno, hay espacios intercelulares, un poco más grandes. Aquí lo que están observando estas dos placas azules son las membranas de la neurona presináptica y de la postsináptica, donde se van a comunicar. Entonces, estas conexonas y conexinas son pues proteínas que forman estos canales. Al ser un canal hecho con proteínas es hidrofílico. A ver, alguien que sepa qué significa hidrofílico. Yo creo que lo mencioné con los de cuarto cuando vimos la membrana.
O alguien que rapidito nos busque la función, la definición de hidrofílico. Les va a aparecer hidrofílico e hidrofóbico, pero en este caso solo la definición de hidrofílico. Los voy a poner a buscar a ustedes. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Tiene afinidad por el agua? Muy bien. Cuando vean en cualquier ámbito de la biología, siempre que sea un canal hecho por proteínas, es hidrofílico, o sea, afinidad al agua, deja pasar el agua, por lo tanto los iones también pueden pasar, que son solubles en agua. Ahora, cuando sea un canal o por ejemplo las membranas, todas están hechas por dos capas de fosfolípidos. Los lípidos son hidrofóbicos, significa que esos iones solo pueden pasar por los canales hidrofílicos y no por el resto de la membrana. ¿Por qué no atraviesan la membrana si pueden pasar por las proteínas? Porque la membrana es hidrofóbica, no deja pasar el agua ni sustancias solubles en ella. Entonces, solamente pueden utilizar estos canales para pasar de una neurona a otra. Entonces, estos se van a cerrar cuando no se está transmitiendo un impulso eléctrico. En el momento en que viene el impulso eléctrico y activa la membrana de esta región, los canales proteínicos se abren para que los iones puedan pasar hacia otra célula. Y bueno, ¿verdad? Esa comunicación es de dos vías. Puede regresar, puede subir, pues bueno, eso depende de qué esté pasando. Entonces, gracias a estos canales que se abren y se cierran, es que los iones pasan de una neurona a otra. Siempre que hablemos de sinapsis mediada por iones eléctricos, pues va a ser una sinapsis eléctrica. En la siguiente clase vamos a hablar de la sinapsis química que va a estar mediada por neurotransmisores. Entonces, de momento, hasta aquí nos vamos a quedar con el contenido de la clase del día de hoy. Voy a detener la grabación y